Hola, muy buenos días a todos. Aquí estamos en otra de las actividades del proyecto Actívate, que ya sabéis que es un proyecto de la Asociación Nordeste de Salamanca y coordinado por la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez también. Eh, es un proyecto que habla sobre la despoblación y sobre las soluciones que se pueden aplicar para conseguir frenar la despoblación y convencer a chavales como vosotros que estáis ahí en estos tres centros educativos, el Instituto Germán Sánchez Ruy Pérez de Peñaranda de Bracamonte, el Colegio La Encarnación de Peñaranda de Bracamonte y el CEO Miguel Delibes de Macotera. Pues que estáis ahí, pues que oye, que sepáis también que se puede luchar contra la despoblación, pero uno mismo. O sea, que no hace falta que sean solo los políticos, sino que también hay gente que, como vosotros, que lo hace, que se asocia, que lucha y que disfruta también en los pueblos de esa España vacía. Lo primero que quiero es que mandéis un saludo a Sergio del Molino, que está aquí, y que para que yo vea que me estáis escuchando. Mandadle un saludo, levantad la mano. Todo perfecto, me estáis escuchando bien, ¿no? Vale. Y lo segundo es darle la bienvenida a Sergio del Molino de parte de la Asociación Nordeste, de la Fundación Germán Ruiz Pérez y del proyecto Actívate y de todos los centros educativos. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias a vosotros al proyecto Actívate y a la Asociación Nordes por invitarme. Muchísimas gracias. Bueno, para los que no lo conozcáis, Sergio del Molino es un escritor, periodista, autor, entre otras obras, por supuesto, de la España vacía. Él nació en Madrid, pero vive en el año 79, pero vive en Zaragoza. Y es una persona que en el año 2016 se planteó qué pasaba con la España, lo que él llamó la España vacía. Entre otros libros, ha escrito, por supuesto, en 2016 La España vacía, de la editorial Turner. Ha escrito un libro precioso, que es La hora violeta. Ha escrito La mirada de los peces. Ha escrito La piel. Ha escrito otro libro en 2021, luego nos explicará por qué, que se titula Contra la España vacía. Ha escrito otro libro también que se llama Atlas Sentimental de la España vacía y su último libro es Un tal González, en la editorial Alfaguara, que es sobre la figura de Felipe González. Bueno, Sergio, lo primero que, que quiero hacer para empezar es que estamos hablando sobre la España vacía a jóvenes de 13 y 14 años que viven en esa España vacía, que viven en localidades de la España vacía, pero que quizás a lo mejor no sabían que vivían en ella. Lo primero es, para ti, ¿qué es la España vacía? Y me gustaría que en la definición incluyeses un poco, que es una cosa que a mí me interesa mucho y que yo creo que a los que están ahí también, la parte lírica y literaria de un término que para mí, desde mi punto de vista, no es tan negativo, pero que sí es muy poético. Bueno, pues buenos días y muchas gracias por la presentación y muchas gracias a vosotros por asistir. La España vacía, como bien dices, es el título de un ensayo literario, es el título de una obra literaria. Por lo tanto, cuando yo me lo planteo como título para definir el territorio del que voy a hablar, del que voy a escribir en el libro, no me lo planteo en términos de exactitud. Mi obra no es una obra de ciencias sociales, no es una obra de historia, no es una obra de geografía. Es una reflexión desde la literatura. Es decir, desde la literatura no solo escribimos novelas y nos inventamos historias, sino que también intentamos pensar el mundo desde lo que llamamos la no ficción. Es decir, hay un momento en el que el escritor se pone a compartir una serie de reflexiones, de pensamientos, fruto de sus lecturas, fruto de sus viajes, fruto de lo que ha ido viviendo, de su propia vida, para intentar compartir una visión del mundo. Y esa visión del mundo es poética. La visión del mundo es muy subjetiva, tiene que ver con la mirada de uno, ¿no? Del escritor. Luego los lectores cuando lo lean la pueden hacer suya o pueden discutirla o les puede enriquecer su propia forma de ver el mundo, pero es una mirada subjetiva. No intenta definir
objetivamente la realidad. Quiero decir, no lo podéis tomar como una verdad absoluta lo que dice un ensayo literario, sino como una mirada que os puede enriquecer y os puede decir cosas y os puede intentar, os puede llevar a cuestionar las cosas que vosotros creíais saber sobre lo que se pensaba, ¿no? Ese es el objetivo de un libro literario, ese es el objetivo de mi mirada como escritor. Entonces, evidentemente, partamos del hecho de que la España vacía no está vacía. Evidentemente, ahí estáis vosotros para constatar que no lo está, que de hecho yo en el libro hago un cálculo, un censo más o menos de forma más o menos gruesa y digo que hay entre 7 y 9 millones de personas que habitan esa España vacía. ¿Qué es la España vacía? Bueno, pues son varias cosas. Para empezar, es algo geográfico, es una realidad geográfica, es decir, es una parte del país, una parte de España. La parte que no tiene mar, la parte que nosotros se suele considerar como la España interior, es decir, todas las regiones que no tienen mar y que no están excesivamente urbanizadas. España, sabéis que ha tenido un desarrollo desigual. Ha habido unas zonas que se han desarrollado muchísimo y se han urbanizado muchísimo y otras, una buena parte de ellas pertenece a Castilla y León y a otras regiones también, pero Castilla y León es la región más grande y es la que contiene una mayor porción de esa España vacía, pues no han tenido ese desarrollo urbano y su población está mucho más dispersa, es mucho menor, mucho menos densa, mucho menos numerosa que en la España llena, que en la España poblada y en la España de costa y mucho más envejecida también. Vosotros sois una rareza dentro de esa España vacía porque la estructura de la población en esa España dispersa, ya sabéis que la edad media de la población es más alta. Hay una mayoría de gente más anciana y de edad más avanzada y hay menos jóvenes, cosa que ocurre lo contrario en las ciudades y en las zonas más hiperpobladas, donde a pesar de que vivimos en una Europa muy envejecida, quiero decir, a pesar de que en Europa los jóvenes empiezan a ser raros, empezáis a ser raros los jóvenes, yo ya no me considero joven desde hace mucho tiempo, ya me veis que yo ya me considero dentro del grupo de los ancianos, los jóvenes empiezan a ser una rareza en todas partes, pero en esa España vacía, que tiene todavía un sustrato muy rural, un sustrato donde todavía se ve la herencia campesina, es mucho mayor, el contraste es mucho mayor, ¿no? Entonces, esa parte del país tiene unas peculiaridades, tiene unos problemas, arrastra una serie de cuestiones y de rasgos que lo hacen sensiblemente distinto al país urbano, que estamos hablando de Madrid, Barcelona, de las grandes ciudades que están situadas, salvo Madrid, todas en la costa y de los grandes focos industriales, ¿no? Como el País Vasco, como el norte, como, en fin, buena parte de la cornisa cantábrica, como toda la fachada mediterránea desde Cataluña hasta Gibraltar, que está hiperurbanizada gracias al boom del turismo, gracias a que a partir de los años 60 empezaron a construirse y empezó a asentarse ahí un montón de población. Bueno, pues los rasgos y la vida, la forma de vivir, la forma de producir, la forma de entender el mundo también es sensiblemente distinta en esa España vacía a esa otra España, porque eh, en España se ha creado una brecha enorme entre esa España despoblada, esa España que yo he llamado vacía, y el resto del país. Es una brecha que existe más o menos en todos los países desarrollados. Es decir, existe una Francia vacía, lo llaman diagonal de vide, ¿ya? Existe una Italia vacía, sobre todo en el sur, hay también una Italia muy despoblada, incluso existe una Alemania vacía, aunque parece que Alemania es un país hiperpoblado, que está lleno de ciudades, también hay algunas regiones que tienen problemas de despoblación, ¿no? Pero son mucho menores que en España. Lo curioso de España es que tiene una rareza con respecto a Europa. Es que la parte vacía del país está mucho más vacía que en el resto de Europa. En España tenemos algunas regiones y algunas de ellas están en Castilla y León, sobre todo, por ejemplo, una de las zonas más despobladas de Europa, no de España, de Europa, está en la provincia de Salamanca y en Zamora, en la zona fronteriza de la raya con Portugal. Esa es una de las zonas con menor densidad de población de España, de Europa, ¿no?
Estamos hablando de zonas que tienen densidades de población, ya habéis dado, me imagino, lo que es la densidad de población y cómo se mide, ¿no? Lo habréis dado en clase. Densidades de población de 3, 4, 5 habitantes por kilómetro cuadrado. Estamos hablando de que la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que mide estas cosas y que se dedica, es una organización de países que se dedica un poco a fomentar el desarrollo en los países y a medir estas cosas, establece que cualquier densidad de población por debajo de 10 habitantes por kilómetro cuadrado se considera un desierto demográfico. Bueno, pues hay una parte considerable del país, de España, que está por debajo de esa población. Y no hay otro sitio en Europa parecido. Y cuando estamos hablando, hace unos meses yo viajaba por Alemania para presentar este libro y me decían los alemanes, aquí también tenemos problemas de despoblación. Y les decía, pero bueno, cuéntame cuáles son los problemas de despoblación. Es que hay aquí regiones y hay comarcas de Alemania Oriental, sobre todo, no de lo que era la antigua República Democrática Alemana, que tienen una densidad de población de 35 habitantes por kilómetro cuadrado. Y yo me echaba a reír. Digo, pero si es que eso en España es una enormidad, es una multitud, ¿no? Aquí tenemos verdaderos lugares, verdaderos desiertos muy extensos, ¿no? ¿Eso qué nos lleva? Pues o qué provoca? Pues provoca desigualdad. Provoca que los habitantes de esas zonas tengan menor acceso a los servicios públicos, que el Estado, los servicios del Estado, el Estado quiere decir pues, el lugar donde estáis, los colegios, evidentemente, el sistema de enseñanza, la sanidad, el sistema de correos, los servicios públicos, el agua, la luz, la recogida de basuras, todo lo que provee los servicios públicos que tiene que proveer el Estado, son mucho más caros para llegar, porque no es lo mismo prestar un servicio a 1 millón de personas que prestárselas a 1000. Son mucho más caros, son mucho más difíciles de gestionar y eso hace que mucha gente que vive en la España vacía se sienta marginal, sienta que el Estado no invierte en ellos y que no tienen el nivel de comodidad y el nivel de influencia también política dentro del Estado que tienen la gente que vive en las ciudades. ¿Y eso qué hace? Pues que la gente que padece eso, pues se cabrea, evidentemente se cabrea y tiene un sentido de agravio, de decir, ¿y a mí por qué yo, por vivir en un pueblo pequeño, tengo menos servicios y tengo menos cosas y pinto menos en el país que un señor que vive en Getafe o que vive en el centro de Madrid o que vive en Barcelona, que tiene una vida mucho más lujosa, entre comillas, digámoslo así, tiene mucho más acceso a los servicios que provee el Estado. Y eso genera pues, desigualdad y genera conflictos. Pero luego hay otra España vacía que a mí también me interesa, y es eh, la España vacía que tiene que ver con la poesía, que tiene que ver con el recuerdo y con el legado. De eso podemos hablar luego, pero España es un país que se ha ido conformando con éxodos rurales. ¿Sabéis lo que son los éxodos rurales? ¿Sabéis que han sucedido en todos los países? Desde el siglo XVIII, empezaron en el siglo XVIII hasta hoy mismo, todavía siguen produciéndose. La gente que vive en pueblos pequeños no tenía capacidad, no tenía trabajo, no tenía posibilidades de ganarse la vida y ¿qué hacían? Pues emigraban a las ciudades. Y en algunas épocas emigraban en masa. Hubo un momento en España en el que los pueblos se abandonaban de golpe. Sabéis que en Castilla y León y en vuestra provincia hay pueblos abandonados. Hay pueblos que desaparecieron de la noche a la mañana porque todos sus habitantes se fueron a la ciudad a trabajar porque no había ninguna posibilidad de ganarse la vida en esos pueblos. Esos éxodos rurales cambiaron el país porque la gente se va del pueblo, pero se lleva el pueblo consigo mismo. Se lleva su memoria, se lleva sus costumbres, se lleva su forma de hablar en el pueblo y se la lleva a la ciudad, ¿no? Y en la ciudad, que es un monstruo extraño, donde ganarse la vida es muy difícil, donde es muy difícil destacar y salir adelante, pues esa gente se refugiaba en su memoria y en sus pueblos y mantenía unos vínculos y unos lazos emocionales muy poderosos con esos pueblos. ¿Qué ha pasado? Que las grandes ciudades de España hoy están conformadas por los hijos, por los nietos, por la gente que protagonizó esos éxodos rurales. Con lo cual la memoria de todos esos pueblos no se ha muerto. La memoria está viva y está transformada dentro de esas ciudades. Con lo cual es una forma muy, es algo que une a muchos españoles y es algo que explica el crecimiento de las ciudades. Tú no entiendes cómo se forma Madrid o el carácter de Madrid y el carácter de Barcelona
si no entiendes las enormes oleadas de inmigrantes que llegaron desde el campo a esas dos ciudades, y no entiendes Bilbao si no entiendes todos los campesinos que llegaron desde Castilla y desde Galicia y desde otros lugares, y que han ido dando forma a esas ciudades y le han ido dando carácter. Y si tú no entiendes de dónde viene esa gente y el tragedia que arrastraban ellos mismos y la tristeza que arrastraban por haber tenido que abandonar sus ciudades, no vas a entender el país. Entonces, yo lo que decía en el libro es que todo esto, que no le prestábamos mucha importancia, era de lo más importante que ha pasado en España. Tanto el conflicto, tanto la gente que se ha quedado y que se siente ciudadana de segunda, como el hecho de que las ciudades de España, las grandes ciudades de España, estén hechas de esos éxodos rurales y de esa memoria sentimental, ¿no? Son cosas muy importantes a las que no prestemos atención, ¿no? Y yo es lo que vino a decir en el libro. Digo, tenemos que fijarnos en esto, porque si queremos entender España, si queremos entender cómo es este país, el país en el que vivimos, y la literatura, una de las cosas que hace la literatura es intentar entender en los países en los que vivimos y el intentar entender el mundo en el que vivimos, tenemos que fijarnos y tenemos que darnos cuenta de lo importante que es eso para millones de españoles, ¿no? Y lo importante que es eso para cómo eso ha configurado un país, una forma de relacionarnos entre nosotros, cómo ha desarrollado una cultura. Si os fijáis, hay buena parte del cine en España, Almodóvar incluido, por ejemplo, si habéis visto algunas películas de Almodóvar, veréis que para Almodóvar es muy importante un hecho biográfico suyo, y es que él nació en un pueblo de La Mancha y, y de joven se fue a Madrid. Y en Madrid se convirtió en un moderno, en el más moderno de todos, en el español más moderno de todos. Pero él siempre fue un chico manchego muy apegado a su madre. Y algunas de las mejores películas de Almodóvar hablan de eso. Hablan de su pueblo, hablan del, del desarraigo que él siente porque siente como tiene una mitad en Madrid y otra mitad en La Mancha, tiene un apego a su madre también, evidentemente la relación con su madre tiene que ver con la relación con la tierra, con el pueblo, con esas cosas. Ese tema explica el cine español. Buena parte del cine español se ha escrito, se ha filmado teniendo en cuenta eso. Algunas de las mejores obras literarias de España tienen que ver con eso. Algunos de los mejores escritores del siglo XX y del siglo XXI también han escrito sobre eso. Es un tema que nos obsesiona, es un tema del que estamos hablando constantemente y es un tema importantísimo. Y sin embargo, hasta que salió mi libro La España vacía y empezó a tener éxito, apenas se debatía, no era un tema que estuviera en los periódicos. Estaba en los periódicos locales, se veía en el norte de Castilla, en la Gaceta de Salamanca, estaba el tema porque era un tema que afectaba a las regiones despobladas, pero no lo veías ni en el país, ni en el mundo, ni en Antena 3 ni en La Sexta, ni en ningún sitio. Y a partir de entonces se convirtió en un tema de debate nacional, ¿no? Eso es lo que cambió un poco. Os he explicado muy a grandes rasgos todo lo que ha pasado, que ha sido muy complicado en este tiempo, pero Me, bueno, para que veáis, espero. me parece importante que señales el hecho del aspecto sentimental, del aspecto de que la gente que está en Madrid, que está en Salamanca, que está en Valencia, que está en Barcelona, son los que tienen cómo eran sus pueblos antiguamente, son los que realmente ahí es donde está todo el legado, porque dentro del proyecto Actívate, una de las actividades que hemos hecho ha sido pues unas fotos, escribir unos textos, en esas fotos está dentro de 30, 40 años, mucha gente sabrá cómo era Macotera o sabrá cómo era Aldeaseca de la Frontera o Zorita de la Frontera o Peñana de Bracamonte, gracias también en parte a poner su granito de arena esas fotos. Pero nosotros estamos en un proyecto que pretendemos ser positivos, pretendemos dar herramientas también, ¿no? Y aunque haya cambiado un poco la definición un poco de España vacía que tú tenías en 2016 a como está ahora, que se ha politizado quizás en exceso, pero nosotros creemos, y fundamentalmente la Asociación Nordeste o la Fundación Germán Sánchez Pérez, que hay dos aspectos que pueden ayudar a ser un poco positivos con este tema, que quizás sean el asociacionismo. Nosotros se les ha dicho muchas veces cuando hemos ido allí a los centros educativos, oye, asociaros a la gente que se asocia, que se une, ya no como partido político, sino como asociación o como gente que quiere defender su pueblo simplemente y el legado que hay en esos pueblos. Yo creo que el asociacionismo y la cultura son importantes. ¿Qué opinas de este tema?
Sí, 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 por supuesto. Y además es uno de los problemas que arrastra la democracia española. Una de las cosas que nos distinguen, hay muchas cosas que nos distinguen a los españoles del resto de europeos, no tantas, ¿eh? Quiero decir, no tantas y a lo mejor no tan importantes. No creáis que España es un país muy raro y que es imposible y que tenemos, y que miramos a Europa con complejo. Somos un país europeo normal y no tenemos nada que envidiar a los franceses, ni a los italianos, ni a los alemanes. Cada país tiene sus problemas y cada país tiene sus cosas, pero en general los europeos somos bastante parecidos unos con otros. Lo que pasa es que cada país tiene sus pequeñas rarezas. Y una de las cosas que yo echo de menos en España y que no sé, y que sucede en el resto de Europa, es que hay muy poca asociación, muy poco asociacionismo, hay muy poca cultura de asociarse. Tú vas a Suiza, fuera de la Unión Europea, pero también Francia, Alemania, y todo el mundo pertenece a varias asociaciones, todo el mundo es muy normal, asociaciones cívicas, especializadas en lo que sea, en cuestiones que tienen que ver con la comunidad, con cuestiones de la comunidad. Hay un montón de gente y un montón de asociaciones muy ricas haciendo un montón de cosas. En España es más raro. El tejido de asociaciones, la red de asociaciones, es mucho menos densa. Hay mucha menos gente asociándose, implicándose en cosas, y yo creo que eso es un problema que arrastramos de ser una democracia demasiado joven. Tenemos una democracia que cumplió 40 años hace poco, que no tiene ni medio siglo, en comparación con otras democracias mucho más asentadas y mucho más antiguas de otros países, pues todavía no hemos desarrollado esa conciencia cívica que dan las varias generaciones de vivir en democracia, ¿no? Y por eso me parece que es muy acertado lo que planteas de animar a asociarse, porque creo que eso crea sentido de la comunidad, que es lo que ha faltado en la despoblación. Muchos pueblos y muchos lugares se han despoblado porque no existía un sentido de la comunidad fuerte, vertebrado, ¿no? Aparte de la fragilidad económica que tenían las comunidades, no había un sentimiento de pertenencia fuerte hasta que nos abandonan el pueblo, mucha gente, ¿no? Cuando abandonan el pueblo, entonces lo echan de menos, que eso nos pasa a todos, es muy humano, ¿no? Nos vamos y entonces echamos de menos lo que hemos perdido, pero cuando lo tenemos, lo damos todo por garantizado, ¿no? Parece que está ahí y demás. Entonces, tener asociaciones, implicarse en la vida de la comunidad, es una garantía democrática y es una garantía de que la comunidad permanece, es fuerte y demás. Eh, y creo que sí, en fin, que animar al asociacionismo está muy bien. Y sobre todo intentar romper también la inercia de que en el pueblo, esa idea que tenemos de que en el pueblo no se puede vivir, de que no hay nada que hacer, de que hay que prepararse constantemente, que a lo mejor seguramente a muchos de vosotros os lo hayan dicho, os preparen para vivir lejos, para vivir fuera. Bueno, está bien, quiero decir, cada uno tiene que eh, orientar su vida como buenamente puede y como buenamente quiera. Probablemente si lo que quieres es ser astrofísico, pues probablemente en Peñaranda igual no tienes posibilidad de quedarte para trabajar y te tengas que ir a Cabo Cañaveral o a algún sitio donde haya un centro de investigación puntero donde tú puedas ir, y es evidente, ¿no? O sea, cuanto más especializado sea lo que quieres hacer, más difícil será que te puedas quedar en tu pueblo. Pero ahora mismo hay muchas posibilidades de poder trabajar, de poder crear comunidad e incluso de vivir en varios sitios a la vez. Quiero decir, lo que tenemos que fomentar también es la idea de que nuestra residencia no es algo que está mm, pegado a una tierra, que podemos vivir y trabajar en un sitio distinto. O sea, mi vida no es asimilable a nada, ¿no? Pero yo como escritor, evidentemente, puedo vivir donde quiera, puedo vivir donde me dé la gana, porque mientras tenga una conexión a Internet y tenga posibilidad de comunicarme con gente con la que trabajo, pues puedo vivir donde quiera y no tengo que estar ligado a un sitio. Y de hecho, bueno, pues no vivo en un pueblo, vivo en Zaragoza, pero todo mi trabajo está en Madrid. O sea, yo realmente vivo entre las dos ciudades. Me lo permite la tecnología, me lo permiten muchas cosas. Lo que hay que hacer es intentar luchar para que la tecnología y para que los servicios públicos y para que el entorno y la infraestructura del Estado permitan que podamos llevar la vida que nosotros queramos llevar, que podemos llevar una vida en nuestro pueblo
y dedicarnos a lo que nos gusta y llevar una vida profesional estupenda, sin necesidad de irnos a 1000 kilómetros, sin necesidad de irnos a la otra punta del mundo, seguramente, si no queremos irnos a la otra punta del mundo, ¿no? Y eso creo que hay que fomentarlo ahora mismo. Y ahora tenemos los medios, tenemos las herramientas, cosa que hace tan solo 20 años no teníamos. O sea, hace 20 años no había forma, si tú querías trabajar en algún sitio tenías que irte. No había otra posibilidad. Ahora mismo no, ahora mismo hay muchos trabajos que se pueden hacer con un portátil en cualquier sitio. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Se pueden hacer. Eh, si queremos llevar ese tipo de vida, tenemos que presionar para fomentarlo. Y la forma de presionar es hacerlo juntos. Es juntarnos, asociarnos, trabajar por la comunidad, trabajar por valorar eso. Y esa es la forma en la que influimos en la política y la política es la que al final va a hacer que tomen ciertas decisiones que van a facilitar y van a permitir esa vida, van a permitir que haya un transporte público pues fácil para que a lo mejor podáis vivir en el pueblo y podáis, si tenéis que hacer cualquier cosa en Madrid, pues que podáis ir un día a Madrid, a hacer vuestra reunión, a hacer vuestras cosas y por la tarde estáis en Peñaranda o en el pueblo que viváis o donde sea, tranquilamente en vuestra casa. Esa infraestructura puede, o sea, ese modelo de país se puede dar, pero para eso tenemos que dejar claro que queremos ese modelo de país, ¿no? Y que se tienen que dar pasos en la medida en que, para facilitar la vida de toda esa gente, ¿no? Yo creo que eso es importante, sí. Ujú. Oye, has hablado antes que tú comentabas que tú eres de Madrid, pero vives en Zaragoza, que eres escritor y tal, pero entiendo que no tienes pueblo. ¿Has tenido pueblo? ¿Adoptaste el pueblo de tus padres si es que lo tenían o te gustaría tener pueblo? Seguro estoy convencido que a ellos, que a los 75, 80, 90 chavales que tenemos ahí, les gustaría saber si te gustaría tener pueblo y cómo sería ese pueblo ideal para ti. A ver, yo tuve pueblo en la infancia, porque viví en un pueblo, pero era un pueblo de mentira porque era un pueblo de costa, era un pueblo en Valencia, un pueblo muy turístico. Entonces, bueno, un pueblo de 17.000 habitantes, que para Valencia es un pueblo pequeño. No estamos hablando de que los pueblos ahí tienen 40, 50.000 habitantes, es una medida habitual. Un pueblo de 17.000 habitantes, que en Castilla es una ciudad, allí era un pueblo, ¿no? Entonces la gente tenía conciencia de vivir en un pueblo, no tenía ínfulas de vivir en un sitio desarrollado, sino que se sentían la vida de pueblo y esa vida de pueblo yo la tuve de niño, donde todavía había herencia campesina, aunque era un pueblo muy turístico, pero era un pueblo muy naranjero, un pueblo todavía sigue siendo, o sea, Tabernes de Valldigna es un pueblo, está en un valle muy fértil y en un pueblo es uno de los grandes productores de naranjas y de melones también, seguramente os habéis comido, en verano habéis comido melones de mi pueblo, seguramente, que tiene un sustrato muy rural y todavía muchos de los abuelos de mis amigos, yo no era del pueblo, es que mi padre era profesor, entonces era profesor de FP de instituto, entonces vivimos ahí porque le destinaron allí. Entonces éramos una familia de no vinguts, que decían allí, ¿no? En valenciano. Y eran muchos, los abuelos de muchos de mis amigos eran campesinos de Sayón y tenían, y nosotros teníamos la casa llena de fruta porque cuando llegaba la temporada, pues nos regalaban cajas de frutas, todo el mundo regalaba, no comprábamos fruta, era un no parar, ¿no? Entonces, esa herencia sí que la tengo, es distinta de la España interior, evidentemente, pero que sí que tiene un sustrato rural. Y luego mi familia sí que viene de la España vacía, tanto mi padre viene de un pueblo de Soria y con el que yo tuve relación, y yo tuve más relación con otro pueblo de Aragón, está en la provincia de Zaragoza, que es Bubierca, que es un pueblo que está prácticamente desaparecido. Quedan como 50 personas censadas, con lo cual quiere decir que en invierno viven tres. Es decir, si hay 50 censadas, nunca fue una aldea muy grande. Yo creo que en sus momentos de mayor esplendor no llegaron a 1000 personas. En su momento siempre fue un pueblo muy pequeñito, a pesar de ser un pueblo muy antiguo, un pueblo que ya parecía citado por los romanos con su nombre, con Bubierca. Ya lo citaba Marcial, poeta romano hace 2000 años, ¿no? Entonces es un pueblo, a mí me emociona mucho porque cuando ves menciones tan antiguas al pueblo, dices, este pueblito llega siendo un pueblito toda milenios, que viven cuatro desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y ese pueblo era el pueblo donde nació mi abuelo, donde mi abuelo se compró una casa, aunque no vivió de niño ahí, mi abuelo ya era emigrado a la ciudad,
pero se compró una casa y se instaló ahí en la jubilación. Y esa casa es muy importante para mí, yo pasaba veranos allí y tengo una vinculación muy fuerte y he escrito, aparece en varios de mis libros ese pueblo que es una aldeíta muy pequeña sin nada, o sea, no tenía, ahora mismo no tiene ni tienda. Tuvo tienda y ahora mismo para si quieres comprar te tienes que ir al pueblo de al lado, no hay posibilidad ni de comprar el pan ahora mismo en ese sitio. Y ese pueblo para mí sí que es muy importante. Pero como yo luego viví en ciudades, he vivido en Zaragoza, he vivido en Madrid, yo recuerdo que en Zaragoza, eh, Zaragoza es una ciudad que sí que se ha creado con el éxodo rural. Es que la mayoría de la gente de Zaragoza tiene pueblo, viene de pueblo, la mayoría de la gente, casi todos. Entonces yo estaba rodeado de gente que tenía pueblo. O sea, que tenía un pueblo que iba todos los fines de semana a su pueblo, que tenía una vinculación muy estrecha con su pueblo. Y eso a mí me daba mucha envidia, porque veía que les permitía vivir dos vidas a la gente que tenía pueblo, ¿no? Porque venían, muchos de mis amigos presumían de que tenían una novia en el pueblo, una novia a la que no veíamos nunca, ¿no? Ellos iban al pueblo y ahí tenían su novia. Entonces yo me imaginaba que en el pueblo hacían lo mismo. Ellos decían, no, yo en Zaragoza tengo una novia, y a la novia de Zaragoza en el pueblo tampoco la veían nunca, ¿no? Entonces yo esa cosa de tener la posibilidad de tener dos vidas, una en el pueblo y otra en la ciudad, a mí me daba mucha envidia, porque yo eso no lo tuve nunca, ¿no? Pero mi vinculación es más familiar, más emocional y más rara también. O sea, sí que he tenido vinculación con un pueblo que tenía una herencia campesina, pero no se parecen nada a los pueblos de Castilla, es otra historia. Ujú. Oye, ya porque yo estoy convencido de que los alumnos que están ahí en los centros educativos están deseando hacerle la pregunta, hacerte las preguntas, pero a mí me gustaría hacerte dos o tres preguntas más de forma breve. Eh, ¿Se puede convertir la España vacía en una oportunidad? Todo se puede convertir en una oportunidad, claro. O sea, es cuestión de cómo se plantee y qué tipo de vida y de modelo productivo quieres hacer, ¿no? Ahora mismo las políticas comunitarias, las políticas de la Unión Europea no están pensadas para ello. Deberíamos replantearnos cómo se hacen los programas de ayuda al desarrollo de las regiones que tienen los programas, que son programas comunitarios, programas europeos, que van un poco vinculados también a la política agraria común. Habría que replantearse la forma de intervenir en la política, ¿no? Pero sí, sin duda alguna, puede ser una oportunidad para muchas cosas, para muchos proyectos económicos, pero que ahora mismo muchos de ellos, el hecho de que sean viables depende de un cambio en las políticas fundamentalmente europeas, ¿no? Hay que replantearse, se tienen que juntar en el Club Europeo, que sabemos que discuten mucho, y orientar todas sus políticas y la legislación, buena parte de la legislación que afecta a la España vacía se tramita en Bruselas y luego son leyes que están traspuestas a la legislación española. Haría falta un cambio de sensibilidad para eso, para poder, para que la gente que quiera instalarse y quiera hacer de la España vacía un lugar de oportunidades, pues pueda desarrollarse bien. Ahora mismo es difícil. Ujú. Yo he oído algunas veces, y en parte estoy de acuerdo con eso, que la gente que se va a vivir a los pueblos o que se queda a vivir en los pueblos son los nuevos punkis, son los nuevos rebeldes, digamos, vamos a decir. ¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación? Según quien sea, quiero decir, evidentemente hay gente que para vivir en según qué entornos hace falta una fuerza de voluntad muy grande. Yo, claro, cuando conozco a gente que es una minoría y que están en todas las regiones, pero que es una minoría, gente que ha recuperado pueblos abandonados y que se ha ido a pueblos muy pequeñitos donde no hay nada y han planteado una vida verdaderamente alternativa y a contracorriente con el mundo, ¿no? Pues para eso, no sé si punkis, pero desde luego hace falta un grado de disciplina y una militancia muy enormes que no están al alcance de cualquiera, ¿no? Y es verdad que muchos proyectos así fracasan también porque no son, porque hay gente que cree que es más fácil de lo que luego es, ¿no? Eh, pero yo no estoy a favor de aplaudir heroicidades en ese sentido. Yo creo que lo que deberíamos plantearnos, y me lo dijo una vez en Palencia, además, en una charla,
Me lo dijo un chaval que vivía en la montaña palentina y que se había instalado él. Me decía, yo es que estoy harto de ser un héroe. Dice, es que yo no quiero ser un héroe, yo no quiero ser un pionero, yo quiero ser un ciudadano. Quiero ser un ciudadano con los servicios y que el hecho de que viva en un pequeño pueblo donde vivimos tres no me suponga un sacrificio enorme y tener que levantarme todas las mañanas pensando cómo voy a sacar adelante mi vida, ¿no? Quiero tener una vida por lo menos tan fácil o tan difícil como la que pueden tener en las grandes ciudades, ¿no? Y creo que eso es a lo que tenemos que aspirar. Pero no, no aplaudir el arrojo de la gente que se va a un lugar donde no hay agua ni luz, ni calles, ni hay ni pistas forestales, ni nada, y se pone a vivir como un Tarzán. eh, es muy bien, o sea, es una prueba de voluntad, pero creo que lo que tenemos que aspirar es a que cualquier persona que quiera vivir donde quiera vivir, sea donde sea, lo tenga fácil y se sienta parte de la sociedad y del Estado y de la comunidad. Creo que es a lo que tenemos que aspirar. Sobre todo porque al final ya sabemos muchas veces que, que los héroes suelen ser héroes trágicos. Son héroes que al final, sí, muchos de ellos ya saben cómo van a acabar y al final efectivamente acaban así. Por tanto, ya para ir terminando, con mis preguntas, por supuesto, me gustaría que nos dijeras dos ventajas que tiene para ti ahora mismo, que tendría para ti ahora mismo vivir en un pueblo de la España vacía. ¿Para qué? Porque nos gusta ser positivos, como ya hemos dicho al principio. Y segundo, ¿qué le dirías para convencer a todas estos alumnos de tercero de la ESO que tenemos aquí? ¿Qué les dirías para que por lo menos se planteasen la posibilidad de quedarse a vivir en su pueblo? Ya tenga 6.000 habitantes, ya tenga 900 o ya tenga 300 o 150. Bueno, te voy a contestar a lo de las ventajas. Bueno, hay una ventaja clara, evidente, que es que la vida es más bonita. Que la vida es más, eh, es menos, mucho menos dura y más asequible que en una gran ciudad. Realmente, además, tenemos la calidad de vida a la que puedes aspirar, si es eso lo que tú quieres, es mucho mayor que lo que vas a tener en una ciudad superpoblada y donde hay problemas de vivienda, donde hay problemas de trabajo también, de encontrar, en fin, hay un montón de... Es difícil salir adelante, ¿no? En una ciudad, aunque a veces parezca sencillo, ¿no? Vas a tener una vida más relajada, más amplia, con un contacto con la naturaleza mucho mayor, con una vida más humana, una vida más, en fin, más digna de ser vivida en muchos sentidos, ¿no? Yo creo que eso tiene esas ventajas. Las ventajas son muchas también por otro lado, ¿no? Pero esas ventajas pueden ganar a muchos otros inconvenientes, yo creo, y de hecho a mucha gente les ganan. Mucha gente prefieren la vida y vivir en un lugar donde hay un sentido de la comunidad y donde no son entes anónimos y están tragados por la multitud. Eso es una ventaja, evidentemente, a cualquier otra cosa. Y de lo otro que me pides, yo es que me vas a perdonar, pero yo no me gusta ni dar consejos ni intentar convencer a la gente de nada, porque mi propósito es otro, precisamente, pero que tiene que ver con eso. Mi propósito es que podamos vivir la vida que queremos. Si mi ideal de vida, mi ideal político, es que cada uno podamos vivir la vida que queremos y que no haya un sistema que nos lo imposibilite, o sea, o que nos haga imposible vivir. Si nosotros queremos vivir en un pueblo de 200 habitantes, porque es nuestro deseo, creo que tenemos que facilitar el entorno y las herramientas para que esa persona pueda vivir la vida que él quiere vivir, ¿no? A mí eso me parece lo más importante, ¿no? Que, que te empeñes en vivir como tú quieras, ¿no? Y que te esfuerces por ello. Que si tú realmente, para ti es muy importante eh, determinado modo de vida, peléate por ello, no renuncies de antemano a ello, ¿no? Es decir, para renunciar siempre hay tiempo, y para cambiar, y para fracasar, y para todo lo que tú quieras. Pero si tú realmente crees que tu lugar en el mundo está en ese pueblo, lucha, haz lo posible por eso, haz lo posible por mantenerte y no te desanimes y no escuches a la gente que te diga, no, eso es imposible, tontería, no. Bueno, si tú verdaderamente tienes claro cómo quieres vivir, lucha y busca la manera de vivirlo porque más fácil o más difícil, al final todos
acabamos encontrando ese lugar, ¿no? Yo no te voy a animar a vivir en ningún sitio porque tampoco me gustaría que me animasen a mí a vivir en ningún otro sitio. Yo creo que la sociedad ideal a la que aspiro es aquella en la que podemos vivir cómo y dónde queremos cada uno, ¿no? Y creo que eso es lo- el modelo político y así me expreso y así escribo yo. Eso es la sociedad a la que deberíamos aspirar, ¿no? Y bueno, ojalá en algún momento nos encaminemos a ella. Si te parece, vamos a ir con las preguntas exteriores. Voy a pedir un polín de paciencia a los tres centros educativos porque para que veáis que, que esta charla ha suscitado y este tema suscita interés, nos mandan de COPE Peñaranda dos preguntas y me gustaría que las respondieras brevemente también. ¿El medio rural español en general tiene futuro? Bueno, pues que el futuro tenemos todos, que el futuro es algo que va a venir, que nos va a venir a todos en algún momento. Eh, A ver, sí, evidentemente, y además creo que tenemos que mirar de una forma muy positiva, a pesar de que demográficamente yo muchas veces parezca que todo es pesimista, pero tenemos que ver cómo era el mundo campesino, cómo era el campo español y cómo eran las zonas rurales españolas hace 100 años y cómo son ahora, cómo han cambiado. Evidentemente, en muchos lugares vive la mitad de la gente o incluso menos de lo que vivían hace 100 años, pero vive muchísimo mejor. O sea, los servicios, el nivel de vida, el acceso a la cultura, el acceso al mundo que tienen los alumnos de estos tres centros, no lo tenían sus abuelos hace 100 años, sus bisabuelos hace 100 años no, ni de cerca. Estamos en un mundo rural donde no existe el analfabetismo, cosa que hace 50 años, hace solo 50 años, existía y mucho, donde no había bibliotecas, donde no había acceso al mundo, donde había un aislamiento verdaderamente grave, aunque vivía el doble o el triple de gente, pero era un mundo donde la vida era mucho más dura, mucho peor y mucho más cerrada hacia el mundo, ¿no? Con lo cual, yo creo que sí, sí, evidentemente. Tenemos un presente que es mejor y probablemente un futuro que sea mejorable. El hecho de que seamos pocos, de que sean pocos, no significa que se vaya a vivir peor o que se vaya o se camine hacia la extinción. Creo que hay todavía muchas posibilidades y muchas formas de vivir en el mundo rural que no están necesariamente vinculadas a la agricultura, a la ganadería, ni a la economía campesina, que es la que ha sostenido todas esas regiones. Ahora se puede tener los mismos oficios que se pueden tener en la ciudad y los mismos sectores, pero en lugares más pequeños. Yo creo que sí que hay futuro, porque evidentemente la historia nos enseña que a pesar de que hemos perdido población, hemos ganado otras cosas. Igual son más importantes que la población. La segunda pregunta, también de forma breve, creo que antes la has contestado, pero un poco con lo de la estrategia de la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál debe ser un poco la estrategia para, para que el desarrollo del mundo rural pues vaya en el sentido que tú dices hacia arriba un poco? Pues yo creo que no habría que obsesionarse como nos hemos obsesionado hasta ahora por atraer población y por los números de la población. Yo creo que el debate está desenfocado y cuando hablas que yo de vez en cuando hablo con los economistas, geógrafos, con los grupos que están en universidades europeas diseñando grandes planes, hay varios proyectos internacionales que están planteándose estas cuestiones, lo que dicen, y eso es un mensaje que todavía no ha llegado a la política, pero espero que llegue en algún momento, lo que dicen es que el debate está desenfocado. No se trata de atraer población, no se trata de crecer en población, sino se trata de que el hecho de ser pocos o muchos no suponga un problema. Se trata de diseñar sociedades en las cuales da igual que tú vivas en un pueblo de 10 habitantes o en un pueblo de 10 millones o en una ciudad de 10 millones, ¿no? Que eso no condicione tu modo de vida, ¿no? Eh, Eso requiere cambiar la forma en la que nos organizamos, requiere cambiar muchas cosas de las estructuras sociales, pero no es imposible. No es imposible. Yo creo que la aspiración y las políticas deberían ir encaminadas a, al- a la realidad de que la densidad de población sea un rasgo, pues dice, sí, aquí vive poca gente. ¿Y qué? Pero la poca gente que vive estupendamente.
ya está, y no pasa nada. ¿No? Y aquí viven 1 millón y también viven estupendamente. Pues ya está. Es decir, eso, ese es el objetivo al que deberíamos ir encaminándonos, ¿no? Ahora mismo la obsesión es no perder población, atraer población, porque muchas cosas dependen, sobre todo muchas cosas de presupuesto, muchas cosas de dinero, dependen de la población que haya en un lugar, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar cambiar eso, vamos a intentar que el reparto y el presupuesto y la gestión de los recursos públicos se rijan por otros criterios, ¿no? Y que se manejen otras cosas y otras formas de administrar el lugar. Y si vamos bien encaminados hacia allí, que es por donde además dicen buena parte de los geógrafos, los economistas y la gente que está estudiando y diseñando planes contra la brecha y hablando de desarrollo rural, pues creo que iríamos bien encaminados. Creo que la cosa estaría bien. Bueno, pues ahora ya sí, le toca el turno a los centros educativos. Vamos a empezar con el Instituto Germán Sánchez Ruy Pérez de Peñaranda de Bracamonte. Creo que había una persona, un portavoz, una portavoz. Me gustaría que le hicierais una pregunta a Sergio. Así que no sé si está por ahí esa Sí, persona que creo que es una portavoz, ¿no? sí, un momentito que se acerca. Sí. Hola, ¿cómo os Hola, ¿qué tal? llamáis? ¿Cómo os llamáis? Yo, Luis, me gustaría saber si hay alguna diferencia entre el término de España vacía y España vaciada. Ay, creía que no me ibas a hacer esa pregunta. Creía que me iba a librar. A ver, no, la diferencia es de eufonía. ¿Sabéis lo que es la eufonía? O sea, la belleza en la que suenan las palabras. Yo uso el término vacía y es el título de mi libro y es como, y a partir de ahí es como se empieza el debate. Yo te cuento, mi libro sale en 2016 eh, y no habéis nacido ninguno, ¿no? En 2016. En- Mi libro sale en 2016 y enseguida tiene un éxito y genera muchos debates, ¿no? Y aparece la expresión la España vacía se convierte en una expresión que aparece por todos lados y que incluso gente que no ha leído el libro, que no sabe nada de mí, pero la usa, se usa en un montón de debates por todos lados, ¿no? Hay un boom, una cosa muy exagerada. Y se usa tanto, 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 que hay un grupo de gente, de militantes contra la despoblación, en Teruel, en Soria, en algunos sitios que tienen plataformas y tienen organizaciones desde hace mucho tiempo, de las que yo hablo en mi libro también, que escuchan lo de vacía y dicen, no, porque vacía, lo que dicen vacía, parece que se ha vaciado de forma natural. Entonces, le añaden la corrección con el participio pasivo y dicen, no, mejor digamos España vaciada, porque así decimos que nos han echado, que no nos hemos ido solos, que nos echan, que nos están sacando, nos están vaciando, ¿no? Bueno, es un matiz que plantean ellos, a mí me parece un matiz mm, que es innecesario, que hace que la expresión sea mucho más fea, porque vaciada, España vaciada y España suena mucho más feo, España vacía tiene un componente en fin, una cierta belleza sonora que vaciada no tiene. Vaciada suena bastante, bastante feo. Y luego lo politiza mucho. Es decir, lo que hace es introducir un elemento de discurso político que simplifica mucho el debate, ¿no? Porque cuando tú dices que nos han vaciado, parece que todas las demás explicaciones y todas las demás razones no existen, ¿no? Que es cierto que evidentemente ha habido unas políticas que se hicieron, que se han hecho en el siglo XX, que han fomentado los éxodos rurales, ¿no? Y que han provocado que si se hubieran gobernado de otro modo, a lo mejor no, los éxodos rurales habrían sucedido de otro modo. Pero el fenómeno es muy complejo y el fenómeno responde a muchos factores y entre otros también la voluntariedad, quiero decir, o sea, el hecho de que mucha gente se ha ido de su pueblo porque le ha dado la gana, sin que nadie lo obligara, sin que nadie le arrastrara, sino porque le apetecía vivir en otro sitio. Y con todo el derecho del mundo podía hacerlo sin ningún problema. Y además, estos fenómenos demográficos son muchísimo más complejos y mucho más largos en el tiempo y mucho más y vienen de muy atrás, no tienen que ver con la decisión
de un político de hace 2 días, tienen que ver con razones históricas que en el caso de España se remontan a la Edad Media. Son muy profundas. Entonces, bueno, yo creo que es una forma de simplificar, aparte de que a mí sobre todo me parece feo, me parece feo, España vaciada, pero también me parece que es una forma también de simplificar que ha tenido éxito porque hubo un momento en el que todo el debate estaba muy politizado y funcionaba como herramienta política, ¿no? Pero a diferencia, es que España vacía es una propuesta poética, puedes apropiártela y puedes decir tú lo que significa y puedes debatirla y puedes, o sea, no es un término preciso, exacto, no pretende definir, no es como el kilogramo o el metro de platino que está en la oficina de pesos y medidas de París. No es algo objetivo, es una propuesta poética para hablar de una realidad, para que hablemos entre nosotros de realidad. España vaciada intenta ser un eslogan, de hecho se ha convertido en el nombre de un partido político, ¿no? Y demás. Entonces, bueno, la cosa es mucho más pobre. A mí me parece que es mucho menos, para mí, mucho menos interesante que lo que plantea la España vacía. Espero haberte contestado. Sí, gracias. Nada. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta más. Sí. Sí. ¿Cómo han combatido la despoblación los países de nuestro entorno? Es difícil, la despoblación se ha combatido de forma desigual en algunos países, pero claro, tampoco se puede exportar mucho ni lo que han hecho ellos, porque su despoblación es mucho menos grave que la que sufre España y entonces necesitan hacer muchas menos cosas para poder hacerlo, ¿no? Hay algunas políticas interesantes en el Reino Unido, por ejemplo, que tienen programas para intentar lo que se dice fijar población en las tierras altas de Escocia, que es la zona más despoblada del Reino Unido y donde tiene unos problemas parecidos a los que vemos en las zonas despobladas de España, ¿no? Ahí tienen un programa que se llama los exploradores rurales, los Rural Pathfinders, que intentan hacer programas muy pequeñitos, para pueblos muy pequeñitos, intentar atraer inversión privada, ¿no? Lo que se plantean en esos programas es que si solo el Estado hace cosas, al final no se hace nada, ¿no? Y que lo importante para que los proyectos económicos en los pueblos pequeñitos funcionen, tiene que pasar porque haya gente privada que apueste su dinero, que ponga su dinero y lo arriesgue e invierta como invierte en cualquier otra empresa, ¿no? Entonces lo que hace el Estado ahí es buscar inversores privados que quieran invertir en proyectos, en proyectos empresariales en zonas muy despobladas, ¿no? Esto se ha copiado en algunos otros sitios, pero tienes que tener en cuenta que en Europa las políticas contra la despoblación están vinculadas a los fondos de ayuda al desarrollo, a los fondos FEDER, a los fondos regionales que se establecieron en los años 80 y entonces tienen un componente comunitario. Realmente los estados tienen poca autonomía para poder combatir eso. Tiene que ser una cosa común de la Unión Europea, ¿no? Hay algunas cosas interesantes en Canadá. eh, Canadá tiene grandísimas extensiones prácticamente despobladas, con problemas propios, pero creo que no son exportables. No son exportables a España. Es muy difícil. Cada país intenta encontrar sus soluciones porque el problema de la despoblación, aunque es genérico en todo el mundo desarrollado, en cada país tiene unas causas y unas peculiaridades propias que hacen que las recetas que funcionan en un sitio probablemente no funcionen en otro, ¿no? Hay que mirar, el consenso al que se llega es que hay que mirar cada caso concreto e ir a lo local. Y cuanto más vas a lo local, mejor funciona. Si haces recetas de café para todos, eso no suele funcionar nunca. Y es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿eh? Hasta ahora en Europa se ha hecho café para todos y se ha aplicado como tabula rasa. Eso no suele funcionar. Eh, lo que intentamos buscar y lo que se va cambiando y se va viendo y cada vez más países lo tienen, es que hay que ir casi pueblo a pueblo y hay que ir mirando qué le pasa a cada pueblo y qué le pasa a cada comarca e intentar hacer políticas a la medida de cada comarca y de cada pueblo. Pues muchas gracias al Instituto Germán Sánchez Ruiz Pérez. Vamos ahora con el Colegio de la Encarnación. Muchísimas gracias. Vamos con el Colegio de la Encarnación, que supongo que tendrán portavoz. Ahí lo tenemos. Espérate un momento porque no habéis quitado el micrófono. Tenéis que desmutear.
No. Ahí, Ahí. ahora ya. ¿Qué podemos hacer los chicos y chicas de nuestra edad para evitar que la despoblación vaya a más? Pues creced y reproducíos. A ver, ¿qué podéis hacer? A ver, yo creo que participar y ser activos en las comunidades en las que vivís, en los pueblos en los que vivís, implicaros en la vida del pueblo y ser parte de ella, ser parte viva, ¿no? Y eso lo podéis hacer de muchas formas. Un poco os carguéis vosotros el peso de un problemón enorme que viene de muy atrás y que no es culpa vuestra en ningún caso, no, y que no, en fin, solo faltaría que os pidiéramos que solucionéis lo que no hemos solucionado en 10 generaciones de españoles, ¿no? Sería muy injusto. Pero yo creo que lo interesante es que participéis en la vida comunitaria, que os impliquéis en la vida del pueblo, que os intereséis por vuestro pueblo, por el legado, por qué significa, por la historia del lugar en el que vivís y que seáis conscientes del sitio en el que vivís, ¿no? Y que lo valoréis y lo apreciéis y seáis guardianes de ello, porque la memoria es algo muy frágil. La memoria y la historia es algo que se pierde enseguida. Si vosotros perdéis interés, si no prestáis atención a las historias que os cuentan vuestros abuelos, si no tienen sentido para vosotros los nombres de las calles, los lugares, si no tenéis una vinculación directa con ellos, todo eso se pierde. Y la despoblación fundamentalmente es olvido. Es olvido. Es gente que se va y mira atrás y no mira atrás y no se interesa. Y para cuando se interesa por el pueblo del que procede, suele ser demasiado tarde ya. Ya no hay nada que apreciar. Entonces yo lo que os invito es a que apreciéis lo que tenéis, el aquí y el ahora y el pasado, que podéis ver, que podéis disfrutar, que podéis sentir, ¿no? Y eso os va a animar a valorarlo muchísimo, ¿no? Y a sentirlo parte de vuestra propia vida. Creo que eso es, si conseguís eso, que parece una tontería, pero muy poca gente lo hace. Realmente lo normal es que miremos hacia el futuro y no miremos atrás. Si os implicáis y lo sentís como vuestro, y estáis haciendo muchísimo, ¿eh? O sea, estáis haciendo una barbaridad si os implicáis en vuestra comunidad. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si tenéis otra pregunta. Sí, tenemos otra. Vale, pues venga. Agacha un poco la cabeza que no te vemos. Te he dicho. Ahí, ahí, ahí. Ujú. ¿Qué papel hace la inmigración en la España vacía? Bueno, muchas gracias, ha hecho un papel menos, por un lado, menos importante numéricamente de lo que parece, porque entiendo que la inmigración, estás hablando de la inmigración extranjera, porque la España vacía también ha provocado inmigración interior a las ciudades. La inmigración extranjera, que en España pues llevamos un cuarto de siglo más o menos recibiéndola de forma masiva, ¿no? Y que forma parte, estamos hablando de que forma ya una parte importante de la población. Por un lado, numéricamente no ha sido muy importante porque los emigrantes, igual que sucedía con los campesinos antiguamente, van a los lugares más desarrollados, generalmente, que es donde más oportunidades de trabajo hay y donde evidentemente no están pensando en ir a un pueblo pequeño de Salamanca, sino ir a Madrid, Barcelona, Bilbao, donde puede haber más posibilidades, más oferta de trabajo y más variedad, ¿no? Pero es verdad que aunque numéricamente ha recibido menos contingente inmigrante, el porcentaje de población inmigrante en la España vacía es menor al que existe en las ciudades, pero llama más la atención. Quiero decir, como estamos hablando de comunidades más pequeñas, el impacto es mayor. O sea, no es lo mismo un 10% en Madrid que un 8% en un pueblo de Salamanca. Es decir, ahí el impacto que se recibe sobre la demografía y sobre el lugar es mucho mayor. Pues bueno, sabemos que ha tenido un impacto enorme en el sector primario, en la agricultura y la ganadería, y algunos lugares que se han nutrido y que han podido mantener muchas explotaciones gracias a mano de obra inmigrante y gracias a muchos lugares, incluso también en el sector terciario. Pues sabemos que hay algunos servicios básicos como bares en pueblos que los gestionan mano de obra también que han venido de otros países y que ha permitido mantener en funcionamiento y mantener
algunos sectores, algunos lugares, que si hubiera sido por la población estrictamente local nacida en el lugar, pues no existirían hoy, ¿no? Entonces sí, han dinamizado. O sea, es un elemento potente y dinamizador, pero podía haberlo sido mucho más. Es decir, yo creo que hubo unas expectativas muy altas cuando España recibía muchísimos inmigrantes antes de 2008, antes de que empezó de la crisis anterior, que España era un receptor de inmigrantes muy grande, y es verdad que algunas zonas de mucha riqueza agrícola pues recibieron muchos extranjeros que se instalaron. Pues yo, por ejemplo, vivo en Aragón y hay una zona en el occidente de Aragón, que es Calatayud, es una zona productora de fruta muy importante, de las más importantes de Europa, y allí se han instalado una población rumana enorme, muy grande, enorme, ¿no? Enorme hasta el punto de que no sé si son, no, desde luego no son mayoría, pero desde luego ah, hay una asimilación un asentimiento y una forma de enraizarse dentro del lugar muy notable, ¿no? Y se han naturalizado y se han creado un híbrido cultural muy interesante, pero se ha dado en pocos sitios. Es decir, ha sido muy desigual. Se ha generado en lugares donde había riqueza hortofrutícola y en otros lugares pues no ha tenido ese impacto. Lo que echo de menos es que no haya habido unos planes para intentar atraer a trabajadores inmigrantes a lugares despoblados donde su presencia es necesaria donde hacen un papel a la economía y a la comunidad muy importante. Creo que no ha habido un plan sistemático para poder hacerlo. Podrían tener un papel muchísimo mayor del que tienen, ¿no? Hasta ahora han tenido un papel, pero yo creo que ha sido un papel pequeño. Bueno, pues muchísimas gracias al Colegio de la Encarnación y vamos ahora con el CEO Miguel Delibes de Macotera, que me han dicho que tenían alguna pregunta, así que vamos a desmutear o vamos a darle al micrófono, abrir el micrófono y cuando quiera el portavoz, pues adelante. ¿Por qué se te ocurrió hablar sobre la España vacía? Uy, por muchas cosas. A ver, los libros no surgen así de la noche a la mañana. No te levantas tú y dices, ah, pues mira, voy a escribir un libro sobre esto. Al menos desde luego en mi caso, yo cuando me doy cuenta de que escribo un libro, lo llevo escribiendo en mi cabeza mucho tiempo antes, ¿no? Entonces, bueno, desde siempre he tenido una fascinación por el paisaje del interior de España. Me he enamorado y siempre me ha llamado la atención en los libros que he leído, en la tradición literaria española, que a mí me gusta mucho y me la llevo muy dentro, pues todo lo que si habéis estudiado en literatura, la generación del 98, en fin, los Unamuno, los Azorín, pero también el Quijote y la tradición anterior, eh, a mí me emocionaba mucho cómo miraban el paisaje, cómo miraban el paisaje del interior de España. Siempre me ha gustado mucho. Yo siempre he estado muy enamorado de ese paisaje porque lo he recorrido mucho, lo he viajado mucho. Yo también he sido periodista. O sea, digo he sido porque ahora solo escribo columnas de opinión, no hago reportajes. Y una de las cosas que hacía siendo periodista era buscar historias en pueblos. O sea, yo salía a recorrer lugares y a conocer a gente en pueblos que hacía cosas curiosas y que hacía cosas interesantes que me parecían dignas de ser contadas. Y entonces me iba con un fotógrafo y contaba sus vidas y contaba sus historias y sacaba un montón de historias. Y me dedicaba fundamentalmente a eso. Y a fuerza de recorrer España de esa forma, pues desarrollé un amor muy intenso y un amor muy literario acerca del tema, ¿no? Entonces, bueno, eso poco a poco fue acabando en el libro La España vacía, ¿no? Prácticamente sin darme cuenta, ¿no? Es un libro que para mí habla de cosas muy importantes para mí. Todos los libros míos hablan de cosas muy importantes para mí que han ido desarrollándose a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Yo me siento muy vinculado a ese paisaje y además conforme desarrollaba ese amor y conforme leía más y conforme hablaba con más gente y lo conocía mejor, pues me daba cuenta de que el resto de la gente no le importaba tanto como a mí. Que realmente en el mundo en el que yo vivía, en el mundo periodístico y literario y cultural donde yo vivía, a casi nadie le parecía emocionarle lo que me emocionaba a mí, ni le parecían interesantes mis historias.
Entonces yo escribí el libro un poco para convencerles de que sí que lo eran, de que lo que me importaba a mí, tenía la esperanza de que le importase también a ellos, ¿no? De decir, bueno, fijaos todo lo que os estáis perdiendo, fijaos, estáis fijándose en algunas cosas que son, que son muy pequeñitas y muy banales y no os estáis perdiendo la grandeza de este paisaje, os estáis perdiendo todas estas historias que son mucho más interesantes a lo que os dedicáis. Y por eso escribí el libro. Yo a veces escribo los libros para convencer a la gente de que lo que a mí me gusta, pues le tiene que gustar a los demás. Ahí sí que hago un poco de proselitismo. No sé si te No sé parece. no sé si tenéis alguna pregunta más desde el CEO Miguel Delibes. Ninguna más, ¿no? Bu- Bueno, pues antes de terminar, me gustaría agradecer a los alumnos y a los profesores y a la directora del Instituto Germán Sánchez Ruiz Pérez, a los alumnos, a los profesores y al equipo directivo del Colegio de la Encarnación y a los alumnos y al equipo directivo y a los profesores del señor Miguel de Olives de Bacotera que hayan estado ahí, que se hayan currado la charla, que hayan hecho estas preguntas tan interesantes. Ya sabe, además, Sergio del Molino, que aquí, si algún día tiene que documentarse sobre algún pueblo o sobre alguna cosa, aquí tiene chavales que le pueden contar cosas muy interesantes. Por supuesto, agradecer a la Asociación Nordeste y a la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez y terminar diciéndole a Sergio del Molino que ha sido un placer, que estoy convencido de que su charla algunas cosas ha aclarado o por lo menos ha planteado algunas preguntas que ni yo ni los alumnos ni los profesores nos habíamos hecho y hemos aprendido mucho contigo y me gustaría que terminaras diciéndoles algo a Sergio, a todas estas personas que te están escuchando. Lo que no sé si quieres decirles alguna cosa más. Sí, bueno, quería agradeceros la atención, la escucha y lamentar que no hayamos podido hacerlo cara a cara, que a mí me gusta mucho más hacer estas cosas cara a cara, pero bueno, gracias a la tecnología pues hemos podido juntarnos un montón de gente y pasar, espero que un rato agradable y bueno, invitaros pues a que sigáis reflexionando, a que sigáis pensando sobre estas cuestiones, porque son muy importantes para entender el país en el que vivimos, no solo vuestro pueblo, no solo vuestra comunidad, sino el país en el que vivimos. Y si entendemos un poquito el país en el que vivimos, entendemos un poquito el mundo. Y creo que es importante entender el mundo. Quien entiende el mundo está un poco menos perdido. Un poco menos perdido. No significa que nos encontremos, ¿eh? O sea, estar perdidos es la condición humana de todos, más o menos. Pero pues nos engañarán un poquito menos y tendremos un poquito más de criterio a la hora de hablar y tendremos a lo mejor un poquito más de control sobre nuestras propias vidas. Así que yo os invito a que sigáis reflexionando sobre estas cuestiones y os agradezco de verdad muchísimo la atención que me habéis prestado en esta mañana. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti, Sergio, y muchísimas gracias de nuevo a todos. Y ahora pues nos vamos desconectando y ya nos veremos dentro de poco con más actividades del proyecto Actívate, por ejemplo, con los talleres de Tomás Hijo. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Yes. Adiós. Adiós, adiós, gracias.